Ya recibimos a Germán de Agosto, economista, para hablar de un tema que interesa y que tiene que ver con la distribución de la población según las características del INE en vinculación al empleo. Germán, bienvenido. Muchísimas gracias, Pilar. ¿Cómo andás? Efectivamente, lo que vamos a meternos hoy es tratar de entender, ¿sí?, efectos por ejemplo, aproximarnos al hecho de cómo se dio, ¿sí?, el cierre del llamado, ¿sí?, de los jornales solidarios, que al final se presentaron más de 150.000 personas para 15.000 cupos. ¿Sí? Eso quiere decir que hay más de 16 candidatos para cada cupo. Entonces, en algunos eso generó sorpresa, ¿sí?, la cantidad de inscriptos que hubo para los jornales solidarios, dado que, por ejemplo, el desempleo es de 171.000. Entonces, simplemente tomando eso como punto de partida, les quería compartir, ¿sí?, cómo el INE, o en realidad como cualquier instituto de estadística, ¿sí?, considera lo que son las categorías poblacionales. Entonces, si miramos la presentación ahora, lo que vamos a ver es como una suerte de árbol genealógico, donde vamos a ver las distintas categorías que tienen, y eso es importante, principalmente porque cada vez que analizamos el dato de mercado laboral, siempre llamamos la atención sobre que en realidad, cuando vos mirás los segmentos de población afectados desde el punto de vista de las restricciones laborales, no solamente podemos poner la atención en los desempleados, sino que surge en otro conjunto, ¿sí?, de población que, por más que incluso estén ocupados, igual tiene una restricción a la hora de enfrentarse con el mercado laboral. Entonces, ahora que estamos viendo la presentación, podemos partir de bien arriba. Entonces tenemos la población total de nuestro país. La población total de nuestro país se divide en primera instancia en dos universos. Hay un universo que es el que va hacia la izquierda, que es la población que está en edad de trabajar. Eso para Uruguay, la edad de trabajar es 14 años. ¿Sí? O sea que la población que es mayor a 14 años forma parte de lo que consideramos la población en edad de trabajar, que más o menos son 2.906.000, ¿sí?, personas las que forman parte de ese universo. Después, cuando bajamos una categoría más, vemos cómo se distribuye esa población que está en edad de trabajar entre lo que es el universo de los trabajadores que son activos, ¿sí?, la población activa o económicamente activa, y la población que es económicamente inactiva. ¿Sí? En relación a la población económicamente activa, se divide en dos, que son la población que está ocupada, que son los empleados, que son los que efectivamente están trabajando, y los desocupados, que son aquellos que no están trabajando, pero están buscando trabajo de forma activa. Entonces, lo que vemos acá, entre paréntesis, son los datos correspondientes a la foto del último dato, que es el dato de marzo. ¿Cuántos desempleados hay? Hay 171.000 desempleados. ¿Cuántos ocupados hay? Hay casi 1.600.000. ¿Sí? Entonces, una parte de los desempleados, por ejemplo, cuando queremos ver cómo se calcula la tasa de desempleo, es lo que está marcado en rojo. La tasa de desempleo se calcula como los desocupados totales sobre la población económicamente activa, o sea, 171.000 sobre 1.766.000. ¿Sí? Pero no solamente ellos tienen un problema en su vínculo con el mercado laboral, sino que también, por ejemplo, dentro de lo que es la población de ocupados, tenemos los ocupados que no tienen ningún tipo de restricción, ¿sí? Y después tenemos un conjunto de ocupados, que es más o menos el 25%, que tiene algún tipo de restricción. Y ese tipo de restricción puede ser o subempleo, que quiere decir que está disponible para trabajar más horas, pero no está consiguiendo trabajar más horas, pese a que busca, ¿sí? Y también tenemos el no registro de la seguridad social. Ese universo, que es el 25% de la población ocupada, son más o menos 394.000 personas que efectivamente podrían llegar a postular o podrían haber llegado a postular para los jornales solidarios. O sea que ahí tenemos un pulmón más de población que se suma a los trabajadores que son desempleados. Y después, dentro del lado de la población económicamente inactiva, que son las personas que no están buscando trabajo activamente, tenemos una pequeña población, que es lo que está en verde, que son los trabajadores desalentados. ¿Quiénes son los trabajadores desalentados? Los que buscaron, no encontraron y abandonaron la búsqueda. Por eso aparece una flecha que conecta a los desocupados con los desalentados, porque ese es el proceso que llevan a cabo los trabajadores. Buscan, son desempleados, no encuentran, dejan de buscar, y al irse para el lado de la población económicamente inactiva, lo que desaparecen es justamente la tasa de desempleo, porque se mide como los desocupados sobre la PEA, sobre la población económicamente activa. Entonces ahí tenemos más o menos 25.000 personas más, ¿sí?, que tienen un problema a la hora de enfrentarse al mercado de trabajo, pero que no están recogidos dentro de la cifra del desempleo. Entonces, si sumamos todo ese contingente de población que de alguna u otra manera tiene un problema en su vínculo con el mercado laboral, da que son más de 400.000 personas las que efectivamente podrían llegar a postular o que podrían haber llegado a postular para esos 15.000 jornales solidarios. ¿Sí? Claro, quiere decir Entonces, que hay mucho más de lo que se han inscrito para
de los 240.000 que se inscribieron y que finalmente quedaron 220.000, el universo es prácticamente el doble, el que podría Incluso llegar más. a estar, ¿no? Porque ahí justamente recoges los ocupados con restricciones, ¿sí? Que son informales, por ejemplo, subempleados, los desocupados, y también estos trabajadores alentados que tienen ese recorrido, ¿viste? Que pasan del lado izquierdo de la placa hacia el lado derecho. Y cuando hacen ese recorrido, el recorrido de la flecha roja, desaparecen de la tasa de desempleo, ¿sí? Porque se mide sobre la población activa. Y al dejar la búsqueda activa, no desaparecen, pero forman parte de ese universo que tiene un problema, ¿sí? Por eso es que el problema vinculado al empleo es el principal problema, el principal desafío que tiene hoy por hoy la política económica, por lo menos en el corto plazo.